Hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero muy bien. Bienvenidos a un programa más de El Aprendiz Cristiano. Mi nombre es Abner Pérez y aquí comenzamos. Hemos ya estudiado 11 capítulos en los cuales hemos aprendido lo básico acerca de Dios, la Biblia, los ángeles, los demonios, la creación en general, el hombre y las implicaciones de su caída. En este último hemos enfatizado porque de ahí provienen los problemas consecuentes del pecado que afectan a toda la humanidad actualmente. Siguiendo con el estudio bíblico, hoy veremos a dos personajes que sus nombres son tan conocidos como los mismos nombres de Adán y Eva. Me refiero a Caín y a su hermano Abel. En Génesis 4 dice la palabra de Dios: conoció a Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. En este capítulo comienza diciendo: conoció Adán a su mujer Eva. En otras palabras, Adán y Eva tuvieron relaciones sexuales y procrearon a Caín y Abel. Ellos nacieron fuera del jardín, por cuanto fueron concebidos como resultado de la unión de Adán y Eva. Ellos traían el germen del pecado de Adán, y por tanto estaban separados de Dios. Dios, siendo justo, debía aplicar su ley y Caín y Abel también tendrían que morir por sus pecados. Pero Dios también los amaba a ellos, así que, en su misericordia, Él proporcionó una salida para que escapasen del juicio. Caín y Abel simplemente tenían que confiar en Dios y creer que lo que Dios les había dicho era verdad. Por ejemplo, Dios había prometido a Adán y a Eva que el libertador heriría a Satanás en la cabeza y los salvaría de las consecuencias de su pecado. ¿Era eso posible? ¿Era verdad? ¿Realmente Dios quiso decir eso? Bueno, Caín y Abel individualmente tenían que decidir si creían a Dios o no. Dios también quiso mostrarles lo que costaría librarse del pecado. Esto requería una ayuda visual vívida. Un estudio completo de las Escrituras nos guía a entender que Dios de alguna manera les dijo concretamente a Caín y Abel que tomaran a un animal, lo mataran y que dejaran correr su sangre sobre el altar. Ahora, ¿qué altar? Los altares eran plataformas de tierra o de piedra sobre los cuales se hacían los sacrificios. ¿De veras Dios dijo que actuaran de esa manera? La idea de sacrificar animales a nosotros nos parece algo horrible y repulsivo. ¿Qué razón tendría Dios para dar una instrucción tan explícita? La Biblia dice en Hebreos 9:22, sin derramamiento de sangre no se hace remisión, o sea, perdón de pecados. Hasta aquí usted estará preguntándose, ¿por qué derramar la sangre? Tranquilo, vamos a aclararlo. Dios con ello estaba diciendo que la deuda del pecado del hombre podía ser pagada o perdonada solamente si había muerte. Pero, ¿por qué la sangre? La respuesta está en Levítico 17:11. Porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación o cubrimiento sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación o cubrimiento de la persona. Este concepto del sacrificio de sangre tiene dos aspectos. Primero, la sustitución. Tristemente, cada hombre moriría por sus propios pecados. Pero ahora, basado en ciertos eventos futuros, Dios estaba diciendo que Él aceptaría la muerte de un animal inocente como sustituto en lugar de la del hombre. Era vida por vida, el inocente muriendo en lugar del culpable. El sacrificio ilustra el cumplimiento de la ley del pecado y la muerte, por ser la muerte la paga justa del pecado. El segundo punto, el cubrimiento o la expiación. Este es un concepto difícil de comprender. Tal como empapelamos paredes feas para cubrir lo malo o la tratamos de pintar, Dios dijo que la sangre haría la expiación o cubrimiento del pecado. La palabra expiación significa cubrir completamente. El derramamiento de la sangre cubriría el pecado del hombre. Así que,
Cuando Dios mirara al hombre, no vería el pecado, sino la sangre que lo cubría. El hombre sería visto como justo y por ende aceptable a Dios, y como consecuencia, la relación podía ser restaurada temporalmente. El hombre todavía moriría físicamente, pero las consecuencias eternas, la separación de Dios para siempre en el lago de fuego, no se aplicaría más. Por la fe en Dios, la cual es confirmada por la decisión de dar muerte al sustituto y derramar su sangre como cubrimiento o expiación en el altar, el hombre encontraría perdón de sus pecados y una buena relación con Dios. Como ya dije, esto sería temporalmente. Con las ilustraciones de Dios claras en nuestra mente, vamos a regresar a la historia de Caín y Abel para ver lo que sucede. Espero que hasta aquí usted esté entendiendo. No creo que sea tan difícil. De ser necesario, puede retroceder el audio cuantas veces usted así lo desea. Bien, el sacrificar a un animal en el altar no borra el pecado ni la naturaleza pecaminosa. El hombre seguía siendo pecador. Quiero que entiendan esta parte. El hombre seguía siendo pecador. El sacrificio, la muerte y el derramamiento de sangre eran una representación visible de lo que se necesitaba para que el pecado fuera perdonado. La sangre proveía una cubierta justa velando de la vista de Dios el pecado. En efecto, de la misma manera en la que Dios cubrió la desnudez de Adán y Eva con ropas aceptables de animales, así el pecado del hombre era cubierto por la sangre y Dios lo aceptaba. Sería correcto decir que el Señor pasó por alto temporalmente el pecado del hombre como si realmente hubiera sido eliminado. Sigamos en Génesis 4, pero ahora en el verso 2 al 4. Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció, andando en el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová, y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Ambos, Caín y Abel, trajeron sacrificios al Señor. Esto era lo que Dios les había dicho que hicieran. Dios quería que por medio de sus acciones ellos mostraran que estaban aceptando su palabra como verdadera. Pero había un problema. Aunque ellos dos trajeron sacrificios, había una desigualdad. Abel trajo un animal que podía ser sacrificado y su sangre derramada. Eso era lo correcto, lo que se había establecido, lo que Dios había dicho que hicieran. Pero Caín trajo productos de su cultivo. Muchos dicen que Caín trajo lo peor de sus cultivos, que trajo las peores hortalizas ya en estado putrefacto. No. Es simple. Caín no quiso traer la ofrenda que se le había dicho que trajera, un animal para que hubiera derramamiento de sangre. Pero Caín trajo productos de su cultivo, vegetales que sencillamente no derraman sangre. Él había venido con su propia versión de las hojas de higuera. Prácticamente él dijo, bueno, esto es lo que yo siembro y también cosecho, así que esto voy a entregar. Yo no voy a hacer y ni voy a llevar más nada. Estaba prácticamente rebelándose ante las claras indicaciones de Dios. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Dice en Génesis capítulo 4, del 4 al 5. Dios rechazó el sacrificio de Caín porque él erró en por lo menos dos maneras. Primero, sus acciones revelaron que él realmente no confiaba en Dios. Y segundo, Caín hizo las cosas a su propia manera. Como hemos visto repetidamente, Dios no acepta ideas personales sobre cómo tener paz con Él. El hombre puede tener las mejores intenciones del mundo, pero el ser sincero no alcanza a sobrepasar el abismo que nos separa. Frecuentemente consideramos que pensar en forma independiente es algo bueno y posiblemente haya algo de mérito en ello, pero todos podemos testificar que un espíritu independiente casi siempre está centrado en sí mismo. Es decir, somos egoístas cuando pensamos independientemente. Cuando la mentalidad del yo lo haré a mi manera gobierna en nosotros, todo tiende a terminar en un fracaso. Por otro lado,
Abel ofreció el tipo de sacrificio que Dios había encargado. El animal inocente murió y su sangre fue derramada en el altar. Abel merecía morir por su propio pecado, pero Dios en su misericordia permitió que el animal muriera en su lugar como sustituto. Cuando Abel puso su sacrificio delante del Señor, confió en que Dios cumpliría su palabra y enviaría un Salvador para de alguna manera librarlo de la horrible pena del pecado. Manera que, por supuesto, más adelante vamos a estar estudiando. Es difícil saber si Abel conocía la forma en la cual el futuro Salvador llevaría a cabo su papel, pero sí está claro que Abel confiaba en Dios en cuanto a la solución del pecado. Y hasta aquí con el capítulo de hoy. Gracias por habernos escuchado. La invitación es que nos sigas escuchando en las diferentes plataformas de streaming de audio. Estamos en las más importantes. ¿Cuál aplicación utilizas para escuchar música? Búscanos con el nombre El Aprendiz Cristiano. Seguramente estamos allí. Por hoy es todo. Mi nombre es Abner Pérez y será hasta la próxima ocasión.